Ok, voy a compartir. Y jóvenes me confirman que se logra ver bien. Sí, sí se ve. Ok, entonces vamos a iniciar acá en el campus. Se ve lo que es el tema de hoy, pero también agregué otros videos que son importantes que lo vean después de la sesión síncrona o si ya los vieron. No son videos muy largos, pero les puede dar una experiencia o por lo menos mostrar de forma un poco más explicativa, una forma más visual lo que es la instalación de un variador, porque ahorita en este curso, como es la modalidad virtual, la mayoría no va a tener la posibilidad de instalar uno como tal, sino que vamos a hacerlo con un simulador. Entonces, por eso es importante que puedan apoyarse de estos videos y así tener por lo menos una experiencia de otra persona de cómo se hace la instalación. Aquí también es una definición de qué es un variador, después viene una diferencia que es, hay veces que no se distinguen el arrancador suave y el variador, son cosas diferentes, tienen principios de operación, por lo menos al arranque, similares, pero son completamente diferentes y su función, aunque el variador puede hacer la función de arrancador suave, el arrancador suave no puede hacer por completo la función de un variador de frecuencia. Entonces, aquí, como medida o punto adicional, les agregué este video para esa diferencia. Aquí está lo que les hablaba de la instalación, dos ejemplos, dos videos, y aquí viene un programa que es el que vamos a utilizar para simular el variador. Entonces, este programa lo van a instalar después de la sesión síncrona. Es un programa bastante liviano y lo vamos a usar la próxima semana. Ya la próxima semana quedaría la primera tarea, que es trabajar con este equipo, con este variador, con este simulador más bien. Entonces, eso sería lo que es las actividades para hoy y lo que es la teoría es lo que vamos a detallar ahorita. Ok, entonces, unidad 1, variadores de frecuencia. Antes de iniciar, los que ya tienen experiencia en campo, como técnicos o como operadores, ustedes me pueden decir para qué es un variador de frecuencia. ¿Cuál sería la utilidad que le han visto? Yo diría como para dar la, ¿cómo decirle? Eh, o sea, que no, para dar la eficiencia de lo que necesita el equipo a utilizar en el motor. Pues se puede hacer como, puede servir como para que no entre tan bruscamente o para que vaya desacelerando poco. Y así es no hacer igual las pérdidas de energía que hayan al utilizarse al 100% de una máquina, ya sea un motor, utilizarse lo que realmente corresponde. Ok, me parece muy acertadas algunos, a ver, varios de los puntos que mencionas. El variador de frecuencia, como su nombre lo indica, lo que hace es variar la frecuencia. Y en los motores de inducción, al variar la frecuencia, ¿qué estamos variando? ¿Qué logramos cambiar o regular? La velocidad del motor. Exacto. Entonces, de esa manera logramos a lo que decía el compañero de llegar al punto óptimo del proceso. Hay procesos que trabajan con un motor común y corriente que trabaja de 0 a 100%, ¿no? Trabaja o apagado o encendido. Y eso lo que logra es que el proceso no sea muy eficiente. Si logramos que el proceso trabaje siempre al 100%, ok, puede que se mantenga una eficiencia. Pero si el proceso requiere regular, requiere que el motor baje a 50% de la carga, después suba a 70, después baja a 40, entonces se vuelve muy ineficiente estar arrancando y parando el motor, que sería como un control on-off, control arranque y paro. Entonces los variadores vienen a definir ese punto óptimo de operación, nos ayudan a obtener ese punto óptimo. Ahora bien, no siempre se requiere un variador. Hay ocasiones donde sí nos puede ser muy útil, pero hay ocasiones donde yo requiero que el motor vaya siempre a la misma velocidad, que vaya al 100% de velocidad o que vaya a una velocidad específica y por eso ya puedo utilizar un reductor
o un multiplicador para obtener la velocidad que deseo si es que el motor no llega a esa velocidad estipulada. Entonces, hay que ser muy estratégicos desde el punto de vista de que no siempre se ocupa un variador, sino que en ciertas aplicaciones es que se requiere. Porque muchas veces cuando aprendemos algo queremos ponerle eso a todo. Entonces, no es indispensable que todos los procesos lleven variador. Solamente cuando queremos regular, ya sea el torque o ya queremos regular la velocidad del proceso. Entonces, por ahí vamos ya introduciendo. Y ahora bien, los que no tienen experiencia en campo, pero sí han visto o conocen de equipos que hay en las casas que tienen variadores. Hay algunos ejemplos que ahora están muy de moda y tal vez ustedes han escuchado la palabra inverter en varios de los electrodomésticos, aires acondicionados, refrigeradoras, etcétera, lavadoras, etcétera. ¿Han escuchado esa palabra, ese término? Sí. Ok. De forma muy sencilla, esto es un variador básico, no es un variador industrial, pero hace el mismo principio. Es regular la velocidad del motor para que éste trabaje en el punto óptimo. Y eso lo vemos en comparación con un aire acondicionado viejo y comparándolo con un aire acondicionado nuevo o tipo inverter, donde la eficiencia del inverter es mucho mayor que la eficiencia del aire convencional con termostato, que es arranque on-off. Entonces, hay puntos importantes, como lo mencionaba, que se requiere variador, pero no siempre. Otro ejemplo que está muy de moda es el tema de los vehículos eléctricos. ¿Cómo creen ustedes que se regula la velocidad de los vehículos eléctricos? ¿Alguno ha investigado ese tema? O se había preguntado cómo es que los carros eléctricos se controla la velocidad. Viéndolo desde ese punto de vista, yo me imagino que al presionar el pedal, eso ejerce un accionamiento al variador, así el giro de la máquina. Correcto. Al final, uno puede ver el pedal como una especie de potenciómetro, donde va ajustando así la referencia de velocidad al variador. O en este caso, algunas veces tiene varios drivers. A veces tienen dos, a veces tienen tres, a veces tienen cuatro, dependiendo de la configuración del vehículo. Pero al final, lo que tienen ahí es un driver. Un driver, llámese variador de frecuencia, llámese driver con servo driver, tiene algunos nombres similares, pero al final es el mismo principio para regular la velocidad del, en este caso, de los motores. Ok, entonces, ya dando esa introducción, ya aterrizando un poco más el tema de los variadores, ya a lo cotidiano, pasemos a ver qué son. Pero antes de ver lo que es el variador como tal, hay que ver un concepto previo que ya probablemente ustedes en máquinas eléctricas lo vieron. Ya llevaron máquinas eléctricas, ¿cierto? ¿O están llevándolo? Ya. Ok, entonces, esto va a ser como un pequeño repaso. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que son las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas sirven para transformar energía mecánica en energía eléctrica. En ese caso, de los generadores, como el caso de las turbinas eólicas, las turbinas hidráulicas, que permiten de energía mecánica a energía eléctrica. O inversamente, para transformar de energía eléctrica a mecánica, como es el caso de los motores eléctricos. Es decir, que las máquinas eléctricas son reversibles y pueden trabajar tanto como generador como motor. Esto es cierto en teoría, pero no es conveniente utilizar un motor como generador o un generador como motor, por un tema de diseño. La forma en que se construye un generador es ligeramente diferente a la forma en que se construye una aplicación para motor. Entonces hay que tener cuidado que aunque se puede, no es lo ideal, no va a ser lo más eficiente y mejor, si yo quiero un generador, compro un generador y si quiero un motor, compro un motor. Entonces, es tener ese concepto. Dentro de todas las máquinas como tal, tenemos máquinas que son asíncronas. Estas máquinas asíncronas se basan en el principio de acción de un campo magnético giratorio sobre un bobinado en cortocircuito. Ese es el famoso motor de inducción, el motor de jaula de ardilla, que al final no es más
que un bobinado, aquí lo que tenemos acá son bobinados, y dentro tenemos un rotor en cortocircuito, igual con un montón de bobinas. Al final, cuando nosotros vamos a colocar un campo, o vamos a colocar una corriente eléctrica sobre estas bobinas, esto va a producir un campo magnético. Y va a producirse un campo magnético que se induce en el rotor y por lo tanto va a haber una corriente y por lo tanto va a producir un campo magnético también que se induce en el rotor. Si este campo magnético empieza a girar, eso va a arrastrar el campo magnético del rotor y por eso que se va a mover. Ese es el principio de inducción. No es algo nuevo, es algo que tiene muchísimos años. Los motores eléctricos tienen muchísimos años también. Incluso ya, si no han visto el tema de Tesla contra Edison, les invito a ver esas películas o esos documentales que hablan sobre esta pelea que hubo, que eran las corrientes, la guerra de las corrientes, que era la corriente AC contra la corriente CD. Ahí son documentales muy interesantes de Tesla contra Edison. En el caso del motor asíncrono, como estamos hablando, al conectar el estator a la red se origina un campo giratorio, porque estamos hablando ahora de que es un campo que no es fijo, sino que es un campo alterno. Y esto va a generar una FEN inducida. Esta FEN inducida, a su vez, va a circular una corriente en el rotor y genera un campo magnético que creará un par distribuido a lo largo del rotor, haciendo que éste trate de seguir el campo giratorio. Es algo parecido a cuando ustedes jugaban de niño con los imanes, donde si alguno de lo hizo, tenían un imán y tenían otro y lo iban arrastrando con el otro. Es el mismo principio que estamos viendo acá, nada más que esto es giratorio. Al final, como el rotor nunca podrá alcanzar el campo giratorio debido al par resistente, que este está compuesta en primer término por las pérdidas, que es por el rozamiento de los cojinetes, y en segundo término por la carga que mueve el eje del motor, es que nunca van a ir en sincronía. Al final, se llama también motor asíncrono porque el campo magnético del rotor nunca está en la misma fase que el campo magnético del estator. Por eso se llama también motor asíncrono. Nunca va a ir a esa velocidad de sincronía. Al final siempre habrá una diferencia y esa diferencia la vamos a llamar desplazamiento. Entonces, tenemos dos velocidades. Tenemos la velocidad del campo del estator, del campo magnético del estator, y tenemos la velocidad del rotor. La velocidad del rotor se llama Profe, ¿sí? ¿alguna vez has visto alguna aplicación de modificación de velocidad a través de la variación del deslizamiento? O ya más mecánicamente con la variación de polos del motor. Sería Sí, para una vez, aplicaciones ya específicas, digamos. sí, sería para aplicaciones muy específicas y ya casi que no se ven. Hace muchos años, sí, tal vez cuando los variadores no estaban tan desarrollados y eran muy costosos, sí, algunas veces encontrábamos motores que tenían una modificación en la cantidad de polos. Ahorita vamos a ver la fórmula, pero cuando yo cambio la cantidad de polos, así puedo cambiar también la velocidad, pero solo puedo cambiarla a la mitad. Entonces, tampoco es que haga mucha variación. Hoy en día eso es muy poco usual. La mayoría de las veces utilizamos un variador, porque ya no son tan baratos, no son tan caros, son baratos. Entonces es más funcional que tener un motor ahí muy especial y un motor muy extraño que después nos va a costar conseguir y reparar. No sé si por ahí a tu duda. Sí, profe. Nada más era como para mencionar otras maneras de variar velocidad. Ok, perfecto. Entonces, por acá tenemos el motor asíncrono. ¿Cuáles son las ecuaciones de ese motor asíncrono? Bueno, la más básica, sin entrar ya al modelado, sino que a lo sencillo. La velocidad, al final la podemos definir como la velocidad de sincronía, que era el estator, menos la velocidad de sincronía por el desplazamiento. Recordemos que ese es el desplazamiento, que yo lo puedo definir con esta expresión. Ya simplemente es una modificación de esta ecuación, la paso a esto a multiplicar y despejo n. Al final, esta ecuación es la más importante, que es que la velocidad de sincronía va a ser igual a 60 por la frecuencia entre P, donde P es el número par de polos. Entonces, tener cuidado con esto, que si tengo un par de polos, entonces esto es un 1. ¿Ok? Porque es el número par de polos. Al final, entonces, yo tengo que la velocidad real
más bien la velocidad, eso no es otra cosa. La diferencia entre las velocidades va a ser igual a ns menos n, y el desplazamiento es simplemente esta resta dividido entre ns. Ok, como mencionaba el compañero, viendo esta ecuación, las únicas dos formas en las que yo puedo cambiar la velocidad del motor va a ser o cambiando el número de polos, que esto ya es un cambio mecánico, porque ya tengo que cambiar la configuración de conexión eléctrica, o algo muy sencillo, bueno, ahora sencillo, antes no era tan sencillo, que es cambiar la frecuencia con la que estoy alimentando a ese motor. Porque la frecuencia de la red de nosotros siempre es 60 Hz, eso no va a cambiar, pero nosotros al conectar a un variador, el variador va a tener la capacidad de modificar la frecuencia y por lo tanto va a tener la capacidad de modificar la velocidad del motor de inducción. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Okay. Entonces, un ejercicio rápido para un motor de un par de polos, vea que un par, entonces quiere decir que P vale ¿cuánto? 1. 1. Correcto. Con una frecuencia de línea 50 Hz, quiere decir que estamos en Europa. Girando en un régimen de 2866 RPM. Esa es la velocidad del eje. Vean que aquí está en N. 2866. ¿Cuáles van a ser los siguientes valores? NS y S. Ok, ahí resuelvan rápidamente. 3000 RPM. Ajá. Y el otro sería 0,04 Ok. Eso de no es. deslizamiento. Perfecto. Entonces, vean que es sumamente rápido utilizando esta ecuación de acá. Y después simplemente con esta ya obtenemos lo que es el desplazamiento. Entonces, velocidad de sincronía son 3000 Hz, perdón, 3000 RPM, y ese es un 4%, si mal no recuerdo. Entonces, eso nos da la respuesta de este ejemplo. Ahora bien, ya tenemos los conceptos. Ahora entremos ya a lo que es un variador de frecuencia. Al final, un variador de frecuencia es un regulador electrónico de velocidad que está formado por circuitos que incorporan transistores de potencia que antes eran tristores, antes eran otros transistores un poco más, digamos que no tan eficientes, pero ahora tenemos los IGBTs. Bueno, hace unos años para acá, no son tan nuevos. Los IGBTs son los que han venido también a transformar el tema de los variadores. Ahora es más eficiente, son más robustos, son más pequeños, en fin, los IGBT nos han permitido desarrollar una tecnología por medio de estos variadores un poco o mucho más eficiente a como era antes. Entonces, en el caso de los... Muchas gracias, hermano Johnny, gracias Keila, gracias a todas las personas que han estado colaborando. Muchachos, ahí Blumen. Ok, entonces, cuando son variadores muy grandes, para motores muy grandes, normalmente ya el IGBT se queda un poco corto y tenemos que irnos a tristores. Pero para la mayoría de las aplicaciones que vamos a ver nosotros, ya sea que vamos a ver aquí en el país o en la mayoría de las aplicaciones típicas, lo que vamos a utilizar son IGBTs. Siendo el principio básico de funcionamiento es transformar una energía eléctrica de frecuencia industrial, como 60 Hz, en una energía eléctrica de frecuencia variable. Y aquí vemos algunos ejemplos de los variadores Siemens, que no son muy famosos, no son tan reconocidos, no son tampoco muy buenos, pero acá les pongo diferentes tipos de variadores, en este caso son dos modelos, y así ustedes los van a ir viendo indiferentemente la marca. Conforme más potencia trabajen o permiten trabajar ellos, así van creciendo, hasta llegar a ser prácticamente unos cajones enormes que pueden ser incluso un contenedor, algunos variadores ya para potencias muy grandes. Y típicamente esto que está acá, en forma resumida, es lo que es el variador, que ahorita vamos a ver las etapas. El variador de frecuencia se compone de 3 etapas. Y obviamente va a tener un controlador, una unidad de control que se encarga de controlar cada una de ellas. El variador de frecuencia
tiene varios modos de trabajo, puede ser manual o automático, según sea la necesidad del proceso. ¿A qué se refiere con manual? Se refiere que hay un usuario, un operador, que por medio de un potenciómetro va dándole la señal de velocidad. Si yo le quiero que vaya al 0, al 50, al 70, al 75, a 80, al 100%. En cambio, en automático, el sistema, el control, es el que le define la velocidad que tiene que ir el variador. Por ejemplo, en un sistema de control de presión. Dependiendo de la presión de la línea, así va a mandar el PLC o el logo o el controlador a lo que es el variador para que éste ajuste su frecuencia y que logre mantener la presión constante. Esa es la diferencia entre manual y automático. ¿Eso va a depender de qué? Va a depender de las necesidades del proceso. Si el proceso no requiere que sea automático y ocupa que un operador defina velocidad, entonces yo lo hago manual. Si ocupo que sea automático, entonces yo lo hago automático. Es muy flexible, ya dado que estos reguladores de velocidad permiten hallar soluciones para obtener puntos de trabajo óptimos, que era lo que antes mencionábamos, en todo tipo de procesos, y pudiendo ser manejados por PLCs y señales digitales. La gran mayoría de las marcas incluye dentro de su propio convertidor protecciones para el motor, tales como protecciones contra sobreintensidad, sobretemperatura, fallo contra desequilibrios, efectos a tierra, etc. Además de ofrecer procesos de arranque y frenado suaves, como también antes mencionábamos, mediante rampas de aceleración y de frenado, lo que redunda en un aumento en la vida útil del motor y las instalaciones como tal. Entonces, acá vemos que no solamente el variador nos permite controlar velocidad, sino que también nos protege el equipo, el motor. Obviamente dentro de ciertos rangos, si yo tengo un motor instalado en un lugar donde le cae agua y no es para intemperie, donde le cae exceso de polvo y tapa lo que es por la ventilación forzada y se sobrecalienta, obviamente ahí ya el variador no va a poder hacer mucho, más que dispararse cada rato tal vez, pero por lo menos en condiciones normales, un variador nos da un mayor grado de protección que si fuera una conexión directa con contactor arranque y paro. ¿Qué beneficios tenemos con los variadores? Bueno, para darles una idea, mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del producto. Se puede programar un arranque suave, una parada, un freno con funciones de arrancador progresivo. Eso nos permite una mejora en lo que es la eficiencia energética. Hay un amplio rango de velocidad, par y potencia, nos permite regular. Por ejemplo, hay aplicaciones donde la velocidad no es tan importante, sino que lo importante es el par, es el torque, para que, por darles un ejemplo, una lámina se esté tensando y se mantenga esa tensión en la lámina. Eso se da mucho en lo que son laminadoras, llámese alunaza, llámese acelomita, llámese metalco, etc. También nos permite tener lazos cerrados de velocidad, nos permite controlar varios motores. Hay variadores que yo puedo controlar en paralelo, varios motores. Obviamente todos irían a la misma velocidad y se reparten lo que es la potencia máxima que puede entregar ese variador, pero también nos permite eso. Algo muy importante es que tal vez ustedes, no sé si han escuchado el tema de la multa por factor de potencia que tienen algunas empresas. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Ok. Ustedes ya llevaron el curso SA, entonces sí saben lo que es el triángulo de potencias y saben lo que es el factor de potencia. Al final, en las industrias que tienen bajo factor de potencia, el ICE, el CNFL y todas estas compañías les cobran una multa. Entonces, cuando yo instalo variadores de frecuencia, ese motor de inducción que va a tener un factor de potencia típico de 0.80 y algo, ahora va a tener un factor de potencia de 1. Y eso no es porque el factor de potencia lo corrige el variador, no, es por un tema de que el variador está agarrando la tensión alterna, la está rectificando y después la está pasando por un filtro y después la está regulando y la está cambiando la frecuencia. Entonces, al final, en realidad lo que está viendo la carga, lo que está viendo la red, no es un motor, está viendo una carga no lineal y tiene un factor de potencia de 1. Entonces, eso es algo importante para algunas empresas que tienen motores muy grandes y con el variador, si es que se requiere, ¿verdad? No es que vamos a poner un variador solo por esto. Hay otras cosas más baratas que podrían solucionar esto, como es un banco de capacitores, pero igual es un punto a favor de los variadores.
Tiene una respuesta dinámica comparable con los drivers DC. Ya ustedes tal vez no han escuchado ni van a ver, por lo menos en la universidad, lo que son drivers DC, ya casi que no se ven. Estos drivers DC se utilizaban para controlar motores DC y ya casi no hay. Los motores DC se usaban mucho también en laminación. Alunasa, por ejemplo, tiene estos motores y tiene drivers DC muy viejos, pero funcionando. Y lo usan para un control muy fino de lo que es la tensión de lámina. Pero ya los variadores de frecuencia han logrado incluso superarlos por un tema de facilidad y demás. Capacidad de bypass ante fallos del variador. Si yo tengo una falla en el variador, yo puedo simplemente decirle a él hago un bypass. No todos los variadores tienen ese modo, pero es una opción. Tiene la protección integrada del motor, como hablamos antes, me protege el motor. Tiene marcho de paso a paso, que es el comando jog, que es simplemente un pulso. Entonces el motor se va moviendo poquito a poquito. Ese es el famoso comando jog. Y en algunas aplicaciones tengo un ahorro de energía. Y aquí lo pongo como en algunas, no siempre. Porque es muy común que llega alguien que le vende un variador y dice, instale un variador para ahorrar energía. Y eso no es tan cierto. Es cierto solo si el proceso requiere variar velocidad. Si el proceso no requiere variar velocidad, en realidad meterle un variador es que va a aumentar el consumo porque hay que meter el consumo del variador. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ahora sí, entremos a las etapas del variador de frecuencia. Las etapas son 3. Son el rectificador, el circuito intermedio y el inversor. Ustedes las van a ver estas en detalle cuando lleven un curso que se llama electrónica de potencia. Al final, el rectificador es algo parecido a lo que ustedes vieron en algún momento que era un cuadro de diodos. Nada más que aquí es un cuadro de diodos trifásico. Para este ejemplo que estamos viendo, una conexión trifásica. Entonces aquí tenemos los diodos. Acá sería lo que es el rectificador. Pasamos de corriente alterna a corriente directa. Por eso aquí dice AC, A, de AC a DC. Y después tenemos la siguiente etapa. La siguiente etapa es un circuito intermedio, también llamado filtro. Y lo que hace acá es acondicionar la señal DC, que viene con un poquito de ruido, y la estabiliza, tanto lo que es el voltaje como la corriente. Entonces, por eso aquí vemos capacitores y por eso aquí vemos inductores para el tema de la corriente. Ya cuando tengo un voltaje DC muy estable, sin tanto ruido, con pocos armónicos, etc., entonces paso a la última etapa, que es el inversor, que pasa de corriente directa a corriente alterna. ¿Cómo trabaja este inversor? Con los IGBTs que antes hablamos. Los transistores IGBTs, que es una mezcla entre un transistor BJT y un transistor FET, que es de puerta aislada. ¿Se acuerdan esos cuando vieron circuitos activos? Bueno, el IGBT es una mezcla entre esos dos. Ahí les puede quedar de tarea moral que investiguen acerca del IGBT. Y por último, eso ya lo conectamos a lo que es el motor. La forma en que lo conectamos es igual, es trifásica. Vean que aquí vengo las trifases. Pero lo que es la salida no es una señal senoidal, lo más bonita, sino que puede ser una señal de pulsos. Y aquí se muestra como señal pédulo M, que es modulación de ancho de pulso. Entonces son señales cuadradas. Si ustedes ponen un osciloscopio acá, dependiendo del variador, pueden que se encuentre una señal cuadrada o múltiples señales cuadradas que van ampliando el pulso, que van ampliando el ancho del pulso. Y de esa manera logro controlar lo que es la velocidad del motor. Ahora ustedes me dirán, pero es que no es alterna, no es una corriente alterna. Si es una corriente alterna, porque no tengo componente CD. Tanto la onda superior en el semiciclo positivo es igual a la onda inferior. Las áreas son iguales, entonces no tengo componente CD. La diferencia radica en que tiene un alto contenido armónico y por eso los motores que van a utilizarse para variadores de frecuencia tienen que comprarse para estos equipos. ¿Yo puedo utilizar un motor de inducción cualquiera? Sí, pero no me va a durar tanto. En cambio, si yo compro un motor específicamente para variador, está diseñado mecánicamente para soportar lo que es la gran cantidad de armónicos que van a obtenerse aquí a la salida. Entonces, siempre tengan presente eso, jóvenes. Cuando van a utilizar un motor
con un variador, verifiquen que ese motor está diseñado para trabajar con variador. Si lo van a utilizar de emergencia, pueden usarlo de emergencia, pero después tienen que buscar un motor que sea para variador. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas por acá. Sí, profe. Profe, Sí, entonces para eso que se usa el reactor, para, para filtrar esas perturbaciones a la red. sí, pero el reactor de línea es un filtro, simplemente se coloca aquí en la entrada. Y el reactor de línea no es para la carga, el reactor de línea es para limpiar un poco la señal debido a este variador. Entonces, para que las cargas que están aquí, digamos aquí hay otras montón de cargas ahí que están conectadas a estas líneas trifásicas, para que no tenga tanto contenido armónico, porque ustedes, no sé si alguien les ha explicado el tema de los armónicos, pero los armónicos no son, no es que sean nocivos, pero en cierta forma sí lo son, pero tal vez la palabra sería como generan ineficiencias en la planta y generan algunas veces problemas. Entonces, los variadores se les coloca un filtro acá en la entrada que se llama reactor de línea, que es un nombre muy, muy pomposo, que al final es un poco de bobinados. Son bobinas, prácticamente son bobinas, que lo que hacen es filtrar lo que es las altas frecuencias, que son los armónicos de alta frecuencia, y por lo tanto me limpia un poco la señal. Todo lo que tenga que ver con rectificadores, como en este caso acá, se le conoce como cargas no lineales. Y las cargas no lineales generan armónicos y eso genera problemas en la red interna. Entonces, eso genera lo que se llama problemas en la calidad de la energía. Igual con el tema de ahora que está de moda, que son los LEDs. Las casas ahora, casi todos se están instalando bombillas LED, pero la bombilla LED, si ustedes las han visto, tiene una cajita, o a veces viene interna, que eso que está dentro es un rectificador. Eso genera armónicos. Y si no tienen un buen sistema tierra en sus casas, pueden empezar a generar algunos problemas a algunos artefactos eléctricos sensibles como computadoras y con televisores, etc. Entonces, es importante el tema de los armónicos. Igual es un curso que ustedes van a ver. Ustedes son de eléctrica, ¿verdad? Yo doy clases en las dos carreras. ¿Ustedes son de eléctrica o electrónica? Eléctrica. Ok, ustedes más adelante van a llevar un curso de calidad de energía, entonces ahí van a entrar con más detalle en esos puntos que les menciono. Por ahora, si les estoy hablando un poco en chino, no se preocupen, más adelante ahí lo van a ver en detalle. De momento, Profe, nos vamos a centrar en lo que es el variador como tal. ¿Sí? bueno, entonces, es que no sé si entendí bien. Al final, el reactor es para filtrar esas perturbaciones que provocan esos transistores, IGBT. Estos rectificadores de acá. Ah, Estos, ok, los rectificadores. Ok, está bien. Gracias. con gusto. Ok, entonces ya tenemos claras las 3 etapas que tiene un variador de frecuencia. Vamos a ver un poco más de cada uno. En el caso del rectificador, normalmente hay tres tipos, ahí pueden haber otras variaciones, pero estos son como la mayoría. Que tenemos el más sencillo, que es con diodos. Entonces es igual que el cuadro de diodos, que algunas veces lo vemos en los carros, ahí para lo que es la salida del alternador, que va a alimentar que va a cargar a la batería. Igual, algo parecido tenemos acá, pero este es trifásico, entonces tengo 6 diodos. En este caso no es como lo más eficiente, pero para algunas aplicaciones funciona. Ya si yo quiero controlar el nivel de CD que estoy entregando en la etapa intermedia, entonces agrego aquí un transistor. Bueno, en este caso es un tiristor, pero igual puede ser un transistor u otro elemento activo. Y lo que estoy haciendo acá con este elemento es regulando el nivel de CD. Por ejemplo, si yo tengo esto, aquí tengo un nivel de CD fijo, mientras no varíe la tensión de alterna acá.
Si sigue estando constante acá la alterna, aquí tengo un constante, un voltaje CD constante. Igual lo puedo tener aquí, pero puede ser que en algunos casos yo ocupe regular ese voltaje CD, lo ocupe bajar, entonces este elemento me permite hacer esa regulación. Entonces por eso aquí dice voltaje CD variable, y en este dice constante. Lo que es el rizo y demás, ustedes acordarán de los rectificadores comunes y silvestres, que tenía un rizo, que yo no calculaba el rizo para ver cuánto era era un 1%, un 2%, y dependiendo de eso, ahí sí le colocaba el capacitor para que el rizo se reduciera a un 1%, a menos de 1. Y después tengo el último, que es con puros tristores. Ya esto es un rectificador variable, porque únicamente yo puedo ir regulando el disparo de estos tristores y con eso puedo regular lo que es el voltaje aquí, sin necesidad de otro elemento. Simplemente con esto voy regulando. Permite algo importante, lo que es algo muy importante ahora en los vehículos eléctricos es la regeneración. Normalmente ya no son tristores, serían con lo que es jacks que permiten la dirección de los dos lados, tanto para este lado de la corriente como para el lado contrario. Y se usa mucho en lo que son vehículos eléctricos. Cuando los vehículos eléctricos van frenando, entonces lo que es el motor se convierte en un generador y yo ocupo que entonces la corriente pase por acá y alimente la batería. En este caso, o en este momento, realimente la red. Estos que se conocen como regenerativos o regeneración se ve mucho en motores grandes, por ejemplo las cementeras. Las cementeras, casi todos los variadores son regenerativos, porque cuando ese motor enorme empieza a parar, lo que hacen es devolver esa energía a la red y de esa manera se ahorran un poco de dinero. Caso contrario, tendría que poner una resistencia enorme para que se disipara esa energía durante el frenado y que el motor frenara más rápido. Entonces, igual pasa en los vehículos eléctricos. Cuando el vehículo eléctrico va frenando, lo que hace el sistema no es con este elemento, sino que es con otros. Lo que hace es tomar la energía de ese motor que se convirtió en generador y recarga la batería. Entonces, cuando ustedes ven investigando el tema de vehículos eléctricos o si quieren comprarse uno más a futuro, ahí van a notarlo que cuando ustedes vienen de San José hacia Punta Arenas, el carro más bien va a llegarles con más carga. Y cuando ustedes van de Punta Arenas a San José, ahí sí obviamente se va a descargar mucho más porque van en cuesta, van de subida. Entonces, eso es por el tema de la regeneración. El tema con el circuito intermedio, la función del circuito intermedio es alimentar la tercera etapa, que es la parte del inversor, y esto puede hacerlo funcionando como una fuente de tensión, cuyo caso se coloca un condensador para lo que es mantener constante la tensión, y con ello da lugar a un inversor con un circuito intermedio de tensión, y cuando el circuito intermedio funciona como fuente de intensidad, llámese corriente, para el inversor se pone una inductancia en serie en una de sus ramas cuya función es mantener constante la corriente. Recuerden que el capacitor se opone a cambios bruscos de tensión y el inductor se opone a cambios bruscos de corriente. Entonces, por eso los colocamos ahí. Según la configuración que se adopte, las características del inversor son distintas y condiciones cuestiones tales como armónicos, existencia de frenado, gama de potencias y accionamiento para un solo motor o varios a la vez. Esto es algo muy común en lo que son los servodrivers. Yo con un solo circuito intermedio como este, alimento varios inversores y por eso puedo alimentar varios motores. Okay. No sé si escuchan unas sirenas o no se está metiendo ese ruido, jóvenes. Yo escucho las sirenas, pero como que sí es de usted. Ya menos. ¿Ya nos escuchan? ¿Cómo? ¿Ya nos escuchan las sirenas? Ah, por ahí se escuchaba. Ok, es que sí estaban pasando casi que por el frente de la casa, entonces hay uno que sea mucha bulla. Ok, entonces,
Ya finalizando, vamos con los inversores, que son, en este caso, la tercera etapa. Y esos inversores, normalmente hay de 6 pasos o 6 etapas, que lo que hacen es igual, invertir el voltaje rectificado. Tengo un voltaje CD aquí en la entrada y voy a cambiar ese voltaje CD por un voltaje alterno. Entonces, aquí están lo que yo les mencionaba. Si ustedes ven con un osciloscopio entre estos dos puntos, lo que van a ver es algo como esto, una señal cuadrada, en el caso de estos que son de 6 etapas. Al final, si yo hiciera un filtro y quitara todos los armónicos, todos los de alta frecuencia, al final esto me va a quedar como una onda seno, que es esta línea punteada acá. Esto de acá es lo que esperaría el motor, esta señal alterna, senoidal, pero lo que va a recibir es esta señal cuadrada. Y por eso les mencionaba a ustedes que por eso tienen que escoger motores que sean para variadores, porque no es lo mismo recibir una señal senoidal con poco contenido armónico a recibir una señal cuadrada con mucho contenido armónico. Cada vez que yo veo estos cambios abruptos, esto representa un gran contenido armónico. Pero al fin y al cabo, lo que estamos haciendo acá, vean que es esto, tengo un periodo T y aquí tengo otro periodo T, prácticamente la mitad. Al variar el periodo, lo que estoy haciendo es variando la frecuencia. ¿Sí? En la placa del motor, qué representaría o qué nos diría que es para un variador? No, más que todo es cuando se compra, pero algunas placas, más que todo los motores más recientes son los que sí pueden decir alguna cuestión ahí para variador, pero más que todo es cuando se va a comprar. Cuando se va a comprar es que ustedes tienen que solicitarlo que sea para variador. Ok. Gracias. Con gusto. Entonces, al final vean que aquí tengo dos salidas. Esta es a una frecuencia que es de baja velocidad, a una frecuencia que podemos decir que es baja frecuencia, digamos que 30 Hz, y aquí estamos a 60 Hz. Entonces, vemos que no solamente varía lo que es el nivel de pico máximo, vean que aquí hay un valor mayor que este de acá, sino que también obviamente variamos la frecuencia. Aquí el motor va a ir a una velocidad y aquí el motor va a ir a otra velocidad. Y así es como saber la corriente. Entonces, vean que estos picos aquí son los que tienden a generar problemas en los motores que no son para variador. ¿Ok? Entonces, eso sería con el inversor de 6 etapas y ese sería el inversor tipo PWM. Que el PWM es modulación de ancho de pulso. Aquí viene el nombre, modulación de ancho de pulso. Y lo que estamos haciendo es modulando el ancho de pulso. Cuando estoy aquí por la parte más alta, lo que hago es que el pulso es más ancho. Entonces el voltaje medio, tenemos que andar por acá. Cambio, cuando voy reduciendo la tensión, estos de acá van a ser muy pequeños, muy poco anchos, entonces el voltaje medio va a andar por acá. Entonces lo que estoy haciendo es, por medio del ancho del pulso, obteniendo un voltaje medio que va a ser similar a si fuera una onda seno, como esta que está aquí punteada. Y eso se va a presentar en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Igual, aquí va a estar a una velocidad y aquí va a estar a una velocidad mayor. Y así se va a ver la corriente. Vean que la corriente, aunque tiene igual muchos picos, no tiene esos picos tan abruptos como se presentaban acá. Entonces, lo que es ese tipo de variador con salida PWM tiende a ser menos nocivo para lo que es un motor convencional. ¿Ok? Eso sería lo que es el ancho de pulso. Algo importante que les mencioné ahorita es el tema de la relación voltios-hertz. Y esta curva que se ve aquí representa esa relación. Cuando el motor está a 60 Hz, que es la frecuencia nominal de la red o la frecuencia típica de la red, vean que él está trabajando a la tensión típica. Aquí ponen 440, pero es una cuestión, la parte de voltaje europea, pero vean que está a 60 Hz y está al voltaje máximo. Pero conforme yo voy reduciendo la velocidad, vean que voy reduciendo la frecuencia, por lo tanto va bajando la velocidad, tengo que reducir también el voltaje que se alimenta el motor.
Y eso es por esta relación que se llama Volt-Hertz. Yo no puedo mantener, bajando la velocidad, la misma tensión para el motor, porque eso va a producir un problema de capacidad, va a producir una sobrecorriente y eso va a tener a dañar el motor. Entonces, siempre tienen que mantenerse esta relación que se llama Volt-Hertz. Incluso ustedes lo van a ver en un tema, cuando vayan a configurar el variador, aparece esta forma de control, Volt-Hertz. Hay otra forma de control que es con torque. Cuando es control con torque, ahí lo que nos interesa es la corriente del motor. Entonces ya ahí no es esta relación lineal, sino que ya es otra, diferente. Profe, ¿Sí? en el caso, viendo ahí eso, esa relación, en el caso de que se necesite un torque constante, eso se hace con una programación del variador o es otro tipo de variador, que se Es necesite correcto. una baja velocidad, pero a torque constante. Es correcto. Tienes que escoger un variador que tenga esa capacidad. Casi que todos los variadores, la mayoría, tiene varias configuraciones. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero sí, tienes que seleccionar el variador de acuerdo a la aplicación. Entonces, normalmente los variadores, digamos que gama media o gama alta, tienen hasta 4 tipos de control. Los variadores más baratos, más sencillos, pueden tener uno, que es el Volt-Hertz, y algunos pueden tener 2. Pero eso sí tienes que verlo en la ficha técnica antes de comprarlo. ¿Ok? Entonces, esto es la famosa relación Volt-Hertz. Hay unos tipos de variadores que se llaman de flujo vectorial, es un nombre igual, un poco más, más rimbombante ahí, pero al final lo que hace es un variador que puede examinar de cierta forma lo que es el motor. ¿Por qué? ¿Cómo lo examina? Bueno, le hace pruebas dinámicas y estáticas al motor para determinar los parámetros del motor y de esa manera poder tener un mejor control. A eso se le conoce como el autotuning. Entonces, hay varios variadores, la mayoría tiene esa opción, no todos, pero la mayoría sí tiene esa opción, que lo que hace el variador es explorar al motor haciendo un autorreconocimiento o autotuning, en el que inyecta corriente y voltaje para determinar el comportamiento y crear un algoritmo o modelo de sus características para un mejor control. Entonces son los famosos variadores de flujo vectorial. La gran mayoría de los fabricantes ya tienen esa tecnología. No es algo tampoco que son las categorías premium. Ya la mayoría de los variadores tienen ese autotune. También ya vienen los variadores con la opción de que se coloque un encoder. Un encoder es un elemento que nos permite saber la velocidad exacta del eje del motor y de esa manera tener un lazo cerrado y poder controlar de mejor manera lo que es la posición y velocidad del motor. Entonces, si son pluses que la gran mayoría de fabricantes ya tienen hoy en día, pero igual, ustedes antes de seleccionar el variador tienen que leerse la ficha técnica y ver si para su aplicación les es funcional. Ahora bien, los tipos de cargas, esto es lo que yo les mencionaba que dependiendo de la aplicación yo tengo que escoger un variador si es para cargas de par variables, si es para par constante, si es para potencia constante, o si son de cargas de impacto. Entonces, ¿qué tipo de carga es la que yo voy a requerir? Así como los requerimientos de par o de torque y de velocidad. Entonces, estas son las típicas que vamos a ver ahorita y aquí se van representando un poco con las curvas. Las cargas de par variable quiere decir que son de torque variable. Entonces, en muchas de estas cargas, el par aumenta con el cuadrado de la velocidad, siendo, por ejemplo, bombas centrífugas, algunos ventiladores y sopladores de cargas los más representativos. Entonces, vean que aquí yo tengo la velocidad y vean que el torque va cambiando como una forma de curva. Entonces, esto es lo que mencionan con cargas de par variable. Aquí ve la potencia y aquí se ve el torque. Entonces, si yo voy a utilizar un ventilador o voy a utilizar una bomba centrífuga, voy a buscar este modo de operación, carga de par variable.
¿Ok? Y de esa manera voy a tener un mejor control sobre ese dispositivo, sobre ese equipo. En cambio, las cargas de par constante, aquí lo vamos viendo. Vean que aquí tengo desde la velocidad 0, el par está aquí. Par constante, en este caso 100%, pero igual puede ser a un par que yo les defina específico. Pero vean que desde la velocidad 0 voy con todo el par. Y esto es corriente. Todo lo que es torque es por medio de la corriente que me inyecta el motor. Y aquí va la potencia. Entonces vean que la potencia es lineal, pero el par es constante en todo momento. Ejemplos de esto: accionamientos de tracción, bandas transportadoras, bombas de desplazamiento positivo, grúas y también lo que antes mencionaba de laminadores. Entonces son cargas en las que el par no es función de la velocidad, sino que permanece constante, mientras que la potencia varía linealmente con la velocidad. Ejemplo de eso, los laminadores. Yo ocupo que la lámina esté tensada a un torque específico, a una tensión específica, y por eso no me importa la velocidad porque va enrollando y conforme va enrollándose va a cambiar la velocidad, pero el par, el torque de la lámina tiene que ser, o la tensión de la lámina tiene que ser siempre igual. Aquí tengo otro ejemplo donde son cargas de potencia constante, entonces igual tengo el par constante, tengo la HP aquí constante, las potencias, perdón, que va subiendo, pero llega un punto que después de la velocidad del 100% tengo que mantener cierta constancia, no puede ser siempre aquí al 100%, pero vean que sí, casi que es un poquito constante lo que es la potencia. El par va a decrecer porque ya no puedo subir la tensión, y por no puedo subir la tensión no puedo mantener la corriente, entonces por eso lo que es el torque va decreciendo. Y ejemplo de eso son igual bolinos y embobinadoras, pero normalmente vamos a manejarlos dentro de este rango. Y la última son las cargas de impacto. Las cargas de impacto son esas máquinas que tienen normalmente un embrague, como el clutch de un carro. Entonces, en un momento están libres y después cierra el embrague y aplican la fuerza en ese instante. Entonces, aquí estamos viendo cómo se comporta el par. El par está acá sin activarse, está libre, está casi que el motor libre. Y en el momento en que lo activo, sube rápidamente el par, presiona, puede ser por ejemplo una plancha o una prensa, y después libera. Y después otra vez está libre, después otra vez, y está en eso. Y eso son cargas de impacto. Ocupo que el torque suba rápidamente, por lo tanto ocupo que la corriente suba rápidamente para aplicar una fuerza importante y después liberar. Y eso es un ejemplo de presas de estampado, de láminas. Entonces el par es un par intermitente. Igual, no es función de la velocidad, porque la velocidad puede que sea la misma, pero el par sí es diferente. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. No sé si hay alguna duda, consulta con respecto a lo que es el material. No, profe, ya hay que instalar el simulador y ahí vas a dejar una actividad para la otra semana. Es correcto. Ahorita lo que les corresponde a ustedes sería ver estos videos, si no es que ya los vieron, estos videos, e instalar este programa. Instalen el programa, si quieren lo travesean ahí, pero igual la próxima semana yo voy a explicar cómo funciona y a ustedes les va a quedar la tarea, una práctica de configurar lo que es un variador de frecuencia y parametrizarlo. Y van a ver que es relativamente sencillo. ¿Cómo se llama ese programa, profe? Este es el que está acá. Ahorita creo que llamaba como el G1000, me parece. Es de la marca Yaskawa. Entonces ahí lo pueden bajar y lo instalan. Es de llanita. Es para los variadores. Es correcto, es para los variadores. Entonces, ahorita subo la grabación de la clase, apenas ya esté, apenas me la devuelva a Google. Y de esa forma quedaríamos con lo que es esta sesión. No sé si hay alguna duda adicional. De mi parte no, profe.
Ok, entonces espero que haya sido de provecho la clase y ahí quedo atento a cualquier consulta que tengan, ya sea ahora más tarde o si no en el transcurso de la semana. A los jóvenes, pasen buenas Muchas noches. gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches.